Híjole, cuentavientes, esto va a estar muy fuerte. Hoy está con nosotros la doctora Lucy Romero, terapeuta familiar de pareja, psicóloga clínica, 30 años de experiencia. Es, pues, la tía Lucy. La tía Lucy. ¿Cómo estás, presente. Lucy? Con mucho gusto. El tema está fuertísimo. Los secretos de la familia. ¿Son un tesoro o son una maldición? Pues es que es así, Marta. Es así y afortunadamente todo el desarrollo de lo que es la psicología familiar y la psicología de los sistemas ha venido a arrojar una luz importantísima en cuanto a cuál es el peso de los secretos familiares para las generaciones futuras. Y muy pocas veces nos damos cuenta que efectivamente hay secretos de familia que las generaciones que siguen los cargan. Claro. Te voy a poner ejemplo, un A ejemplo ver, muy pero sencillo. compártanos también ustedes, ¿qué secreto fuertísimo hay en su familia y han tenido que cargar con él muchos años? Yo estoy segura de que todos de alguna manera tenemos algún secreto oculto o alguna duda, ¿ves? Ya ves esa cosita que a veces, híjole, ni siquiera te atreves a verbalizarla porque hay una especie, por una parte una especie de temor y por otra parte hay vergüenza. Esos son los dos grandes frenos de los secretos de familia. Los tabús. El tema tabú, hombre. Totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con el secreto? El secreto se va enterrando, pero el alma familiar no se le pasa absolutamente nada. El alma familiar, entendamos que es como una supraconciencia que engloba todo lo que sucede en una familia. Por eso cuando llega alguien y me dice, fíjate que mi pareja, yo no lo sabía, pero tenía 10 años con un amante, yo lo primero que le digo es, bueno, tú no habías querido aceptar la información, de seguro que habían pistas y el alma familiar lo sabe. Simplemente algunas personas captan la información, otras no captan la información. Pero aquí vamos a hablar concretamente de los secretos de la familia y de cómo esos secretos pueden afectar la vida de los que estamos viviendo ahorita y de nuestras dos futuras generaciones. Generalmente se habla de que pues la familia ha existido antes de que tú vinieras al mundo. Pero además la familia va a seguir existiendo después de que tú te vayas de este mundo. Normalmente se considera que de vivos están 3 generaciones, que vendrían siendo los abuelos, los padres y los nietos. Algunas personas tienen la gran ventaja de tener un bisabuelo o bisabuela todavía vivos, pero normalmente no duran mucho tiempo porque ya son personas muy, muy mayores. Entonces, estos secretos van a tener impacto y van a ser importantes que sean en un sano ambiente y de una manera honorable y respetuosa, sean compartidos. Claro. ¿Ya? Claro. Ahora, vamos a poner ejemplos. Ok. Dice aquí un cuentaviente, oigan, y gracias por compartir, por supuesto que no voy a decir nombres, pero dice un cuentaviente que el secreto en su familia es que su hermano menor no es hijo del papá del resto de los otros 4. Ese es uno de los secretos que más pesa en la familia. Porque, ¿qué quiere decir? Que la madre de alguna manera, al ser el hijo menor, quedó embarazada de una persona que no era el padre. Normalmente cuando se puede verbalizar así es porque el niño creció en el seno familiar y porque el padre, es decir, el marido de ella, lo asimiló ya sea de una manera abierta, con un pacto, o lo asimiló de manera callada. Pero ese hombre, de alguna forma, siempre supo que ese hijo no era hijo suyo. Claro. Y lo tenía callado. Claro. Sí, y entonces cuando pasan los años y esta información sale a la superficie y se revela, Claro. empieza todo a caer en su lugar. Porque entonces empiezan a decir, mira, con razón mi mamá tenía tantos favoritismos hacia él, con razón mi mamá siempre sobreprotegía a mi hermano. ¿Por qué? Porque sentía que él no estaba en igualdad de circunstancia junto con todos nosotros. Claro. Y el peso de eso nos hacía a nosotros enojarnos con él, nos caía gordo, Claro. le escondíamos la ropa, íbamos de vacaciones y se
perdía su traje de baño, le hacíamos fregadera y media. Y hasta que esto sale a la luz, viene teniendo y viene cobrando una relevancia. No, y más adelante obviamente vamos a hablar de cuándo los secretos deben de salir a la luz o si deben de salir a la luz. Dice alguien más aquí en Twitter, yo creo que este es otro secreto bien común. Mi papá, nos enteramos hace muy poco que no se murió de un infarto, como nos habían dicho, sino que se suicidó. Suicidio es un hecho que se carga con vergüenza. En nuestra sociedad se carga con vergüenza. Entonces, tenemos que entender que el tener en el secreto que ese papá o ese abuelo no murió de un accidente, sino que se suicidó, es algo que alguien en la familia va a tener el impulso de develarlo, ya sea a través de hacer un acto suicida, ya sea a través de ponerse en situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, estos chicos que ya se fueron al rapel, pero además del rapel se fueron a tirar de la tirolesa más gigantesca del planeta, más luego después van manejando un auto y tú dices, ¿por qué tanta conducta de riesgo? ¿Sí? ¿Qué hay atrás para que este muchacho se esté exponiendo constantemente? La muerte de él, que Dios no lo quiera, pero si llegara a suceder, ¿qué revelaría en la familia? ¿Y por qué el hecho de develar un secreto es importante, Marta? Porque lo único que el sistema quiere es que se acepten las cosas tal cual son. Claro. Ahora, los secretos siempre son cosas que tienen que ver con tabús. O sea, por ejemplo, alguien escribió aquí que un secreto en su familia es el tema del aborto. Claro. De la mamá. Por ejemplo. Alguien más habla del suicidio, habla mucho del tema del suicidio. Y de los homosexuales. Sí, claro. Las tías o los abuelos gays, claro. También, la homosexualidad. ¿Qué otras cosas ¿De qué murió el tío? Aquí? No, creo que le dio una enfermedad en el corazón, Claro, de un infarto. Y fue suicidio, SIDA. Claro, o Claro. SIDA, exacto. Fue un SIDA. Son Claro. temas difíciles siempre los secretos, o hijos fuera del matrimonio, Ajá. o segundas familias. segundas familias. Evidentemente que son temas difíciles, son temas muy difíciles, pero cada vez la sociedad va develando más que lo humano tiene que ser contenido por los humanos. Antes era una verdadera tragedia tener un hijo, una hija, una hermana que fuese homosexual, un hermano que fuese homosexual, porque se consideraban todas estos atributos como es un vicio o es una perversión. Hubo momentos en Europa en que era motivo de cárcel, era perseguido a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, principios del XX, eran sujetos de ir a la cárcel. ¿Sí? Claro. Entonces tú comprendes que estas cosas eran vividas como temor de muerte. Y Claro. por supuesto que se guardaban en el secreto y era como el peso es un desprestigio. Claro. Si la sociedad se entera de esto, es un desprestigio. Y aquí no se está tratando de que se haga el chisme ni de que se publique en Facebook y que salga en Sí, Twitter. claro, no. Se está tratando de que la familia lo contenga. Claro. Y que lo contenga porque si lo contiene, entonces pierde su virulencia, pierde su poder Claro. de poder hacer daño. Claro. Ahora, no importando qué estilo de secreto sea, ni qué tan fuerte sea el secreto que uno guarda, ni cuánta gente lo sepa o cuán poca gente lo sepa, ¿qué pasa con los secretos en el alma de toda la familia? Ya sabes, como en el alma de la familia. ¿Qué pasa con los secretos que empiezan a presionar por ser revelados? Te voy a poner un ejemplo. Esta es una chica que se va a inscribir porque está solicitando en una empresa un trabajo y ella tiene 2 apellidos alemanes. Y entonces ella se llama Hilda von Fagen-Ansdegu, ¿no? Y entonces quien la está recibiendo le dice, oye, aquí veo claramente que tú tienes ancestros alemanes. Y ella dice, sí, mis padres y mis abuelos eran alemanes. Y el entrevistador se voltea y le dice, ¿y alguno de ellos tuvo que ver con episodios de la Segunda Guerra Mundial? Y la chica se pone furiosa y le dice, de ninguna manera, no me insulte usted de esta forma. ¿Cómo va a creer usted? Mi familia tiene aquí 3 generaciones. Yo soy la primera generación de nacidos, pero mis abuelos y mis papás llegaron aquí desde hacía mucho tiempo.
¿ya? Ahí estás viendo claramente que eso es un secreto tabú. Obviamente el entrevistador lo preguntó de una manera muy ingenua. ¿Por qué lo preguntó de esa manera? Pues porque está viendo las fechas del nacimiento de la muchacha, está calculando que si el padre y la madre y los abuelos nacieron en Alemania, pues algo tuvieron que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero ella está marcada porque de esto no se habla, ¿ya? Claro. En su casa es un de esto no se habla. Esto sucedió en Brasil. Ustedes saben que hay una gran colonia alemana en Brasil. Entonces, estás viendo que el secreto se está autoprotegiendo porque hubo un dictamen. Como si se habla de esto, es casi una amenaza de muerte o una amenaza de peligro. Entonces muchos de los secretos se sellan porque se consideran que para las generaciones presentes y futuras son altamente peligrosos. Este tipo de secretos tenemos que tener mucho respeto en el momento de develarlos, pero en el momento en el que pueden hablarse de ellos, en ese momento, esa generación, por ejemplo, de esta muchacha que estaba solicitando el trabajo, ella queda liberada de tener que padecer cosas en su vida para que ese hecho sea visto. Porque no nos vamos a cansar de repetir en este programa a todos los cuentavientes, Marta. Lo único que pide el sistema es que todo sea visto, nombrado y honrado, tal cual es. Me encanta lo que dices. Así. No importa si tuviste un tío que era violador y una tía que era dueña de una casa de mala nota y otro que le virló la herencia a la abuela y entonces a todos los dejó desposeídos. Por horrible que sea, tiene que ser visto y tiene que ser nombrado. ¿Para qué? Para que no exista la compulsión a la repetición. La compulsión a la repetición no es solamente algo que hable la psicología sistémica. Desde Sigmund Freud ya hablaba de la tendencia obsesiva y la compulsión a la repetición para reparar un hecho. Entonces aquí lo que estamos reparando son hechos acaecidos anteriormente y que nosotros no tenemos conciencia de ellos y que por eso es tan importante que salgan. Sí, pero inclusive ante las discapacidades de alguno de algún hijo, ¿sabes? Que también es como un hermetismo total y ¿qué tendrá el hijo? No, es que tiene un problemita. O sea, ¿sabes? Es enfermedades, ¿no? Claro, sobre todo el cáncer y ¿sabes qué? Me voy a ir más banal. Y cirugías. Claro. Sí, claro. No vayas a decir que la tía se cirugió la cara, todas enfermedades, pero te digo una cosa, yo creo que lo fuerte de los secretos familiares es que quien lleva el peor peso es quien lo recibe. Por ejemplo, que a lo mejor porque es tu hijo mayor o porque sientes una conexión y una empatía con él muy especial, vas y le cuentas un secreto. Es darle a tu hijo una carga terrible. Sí, Marta. Terrible. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El tener que cargar como miembro único de una generación con un secreto heredado de las generaciones anteriores es algo que marca mucho y que no debe de permitirse. Si tú como adulto dices, yo no quiero que mis hijos se enteren de esto, bueno, sella el secreto, honra el secreto, tendrás tus razones por qué. Y entonces, no, pero tomar a uno de los hijos o de las hijas y decirle, ay, es que mira, mijita, yo no te lo quería decir, pero la verdad es que, y le sueltas la papa caliente, y luego ya qué hace con la papa caliente. Sí. Porque ella ya es una generación, tenemos que ubicarnos en generaciones. Pero inclusive para información y también para tener un poco de un panorama. Te voy a poner un ejemplo de algo cercano. No tan cercano, pero sí cercano, ¿no? De una persona, unos primos, que no sabían ni siquiera sus abuelos y su padre de qué habían muerto, ¿no? Al final había una línea de cáncer muy marcada en esa familia, ¿no? Entonces no te puedes venir a enterar a los 60 años o los 50 que tus abuelos y tu padre murió de algún cáncer, que quizá tú, claro, ¿sabes? Cuando te pregunta el doctor, ¿algún antecedente? No, pues no. Desde ese tipo de secretos que no es intocable decir enfermedades, intocable el tema de la discapacidad en parientes. Y te voy a decir, me gusta muchísimo este ejemplo, porque precisamente nos lleva
a esa necesidad que hubo durante muchos siglos de guardar fachada. Sí, de guardar fachada, de que perdemos valor ante la sociedad si mostramos algo que no es lo correcto, lo perfecto. Y esto es un salto tremendo que se ha dado en los últimos 40 años, porque antiguamente, pues yo me acuerdo, mira, cuando yo estudié hace muchísimos años en la universidad, existían las familias funcionales y las familias disfuncionales. A los 10 años de graduada, un día llega una paciente y me dice, no, es que yo vengo a decirle, doctora, fíjese que mi familia es disfuncional, y me volteé y le dije, preséntame una funcional. Sí, claro. Porque yo tengo 10 años buscándola y empezando por la mía, no existe. No existe, exacto. No existe. Entonces, nos está llevando a un punto mucho más elevado de la conciencia de nuestra familia, en la cual podamos ver todo lo que sucede como es digno, es honroso, lo avalo, y sí pasó, sí. Claro. ¿Cuándo debemos exigir que un secreto de familia salga a la luz? Cuando está bloqueando la vida de alguien, cuando está pesando tanto que hay muchos síntomas en alguno. ¿Qué son síntomas? Deseos de muerte, enfermedades a temprana edad, repetitivas. Ahorita hay toda una teoría que habla de la gente que engorda y no puede bajar de peso, y cada que baja de peso vuelve a engordar. Y eso se ha encontrado que en los antecedentes hay hambre y miseria. Y hay familias que no pueden aceptar que haya habido hambre y miseria. Claro. Entonces, uno nuevo... El secreto que eran pobres. El secreto de que fueron pobres en algún momento. Y entonces ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? No, pues que hay una chica o un chico que no puede bajar de peso porque está representando esa compulsión a siempre. ¿Por qué las personas de una generación en las que ha habido mucha hambre, la siguiente generación son obesas? Porque ellos vivieron la necesidad de tener que ocultar comida y que reservarse, ¿sí? Una amiga que su papá había sido perseguido en una guerra me decía, mi papá es español, fue súper perseguido, yo era una niña chiquita, me trajeron aquí y yo te quiero decir que yo no puedo salir de mi casa jamás si no llevo mínimo una fruta y un sándwich. Y soy capaz de regresarme por la angustia. Y yo no sabía por qué. Pues claro, porque es la memoria psicológica de la persecución de los padres. Claro. Exacto. Oye, ¿cómo y cuándo, así como te pregunto que cuándo debes exigir que un secreto de familia salga a la luz, cuándo te das el permiso de revelar un secreto que tú traes cargando tuyo o porque alguien más te lo contó? Bueno. Y que ya no quieres traer encima, pero que tampoco quieres causar un caos, una crisis, ni lastimar a nadie. Aquí ya vamos a hablar ahora no de las generaciones pasadas, vamos a hablar de la generación de ahorita y de los hijos, ¿sí? Muchas veces vamos a ver que secretos que están hablando de emociones normalmente pertenecen a los abuelos. Pero secretos que pertenecen a territorio están hablando de nosotros, de nuestra generación. Por ejemplo, yo no le voy a decir a mi hermana qué le voy a pedir a mi mamá de herencia. Porque si se lo digo, igual y me lo gana. ¿Ya me entienden? Sí. Esos son nuestros secretos personales que vienen siendo y que están contenidos dentro de la familia, pero que podemos decir que nos pertenecen. Yo, por ejemplo, a lo mejor en una noche de copas, una noche de loca, me metí LSD y agarré un viajezote y unos amigos me recuperaron y ya, no pasó nada. Pues ¿para qué les voy a decir eso a mis hermanas o para qué se los voy a decir a mis hijos en este momento? Fue un episodio aislado. Es mi secreto personal. Nosotros no estamos hablando de secretos personales, estamos hablando de los grandes tabúes transgeneracionales que se están heredando. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de las emociones, Marta, en los abuelos? Porque se heredan los odios, las envidias, los rencores. Sí, es cierto. Bueno, sí, para ahí. Ajá. Regresando, sí quiero que me digas cuándo nos das permiso de quitarnos un secreto de encima. Ok. Después del corte en W Radio con Lucy Romero. Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Lucy Romero, una extraordinaria terapeuta familiar y de pareja, psicóloga clínica, sobre los secretos de la familia. Más que un tesoro, yo creo que es una maldición. Entonces, mi pregunta antes del corte es, porque los estoy leyendo a todos en redes sociales, que veo que están cargando secretos
que alguien más les endosó, que alguien más les contó, o secretos propios, ¿cuándo tienes permiso de que salga a la luz tu secreto, de soltar la sopa, de quitarte esa piedra de encima, por la culpa de traicionar a quien te lo dijo o de lastimar a alguien más cuando tú lo reveles? Yo creo que tienes que medir el potencial de construcción o de destrucción del secreto. ¿Ya? O sea, que hay secretos que al revelarlos destruyes. Y hay secretos que al revelarlos construyes. ¿Sí? ¿Por qué construyes? Porque haces equilibrio. ¿Ya? Te voy a contar, por ejemplo. Esta es una niña, una mujer que llega conmigo a terapia y me dice, eres la primera persona a la que le voy a decir esto, pero necesito hablarlo. Te estoy hablando de una mujer guapísima, 35 años, de veras espectacular. Me dice, fíjate que cuando yo era chiquita, en la hacienda de mi abuelo, un albañil me violó. Y cuando me violó, yo me quedé sangrando y me fui corriendo y me vio mi abuela, me agarró, me envolvió en una sábana, me metió en un baño, llamó a mi mamá y las dos me metieron en una tina de agua caliente, me bañaron y me dijeron, de esto no se habla jamás. Y yo me quedé helada y dije, bueno, de esto no se habla jamás, ¿no? Cuando yo fui adolescente pregunté por qué de eso no se hablaba jamás. Y entonces me dijeron, porque tu abuelo es tan arrebatado que va a agarrar una pistola, va a buscar a este tipo y le va a vaciar la pistola. Y entonces vamos a cargar con 2 tragedias en vez con una. El abuelo en la cárcel y tú violada. ¿Ya me entiendes? y el otro muerto. Y el otro muerto, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ese secreto que se autosella, ¿sí? Ella llega y me dice, han pasado 20 y tantos años y sigo teniendo dificultades en mis relaciones de pareja y yo quiero saber qué tanto esto tiene una influencia. Le dije, tú ya tienes todo el derecho del mundo a ir con tu madre o a ir con tu abuela y a decirles, quiero hablar de esto con ustedes porque sí pasó. Y tal ha sucedido que aparentemente no pasó nada. ¿Ya? Ahorita el abuelo ya está muerto, nadie sabe del albañil. ¿Por qué no se va a saber en la familia que pasó este episodio en el rancho? Sí, ese es la develación de un secreto que construye. Ya a nadie le hace mal en ese momento. Claro, sí. muy buen ejemplo. La develación de un secreto que destruye. Por ejemplo. Híjole, pero a veces hay que destruir para construir. A veces hay Oye, que porque destruir. si vienes cargando con que tu abuelo te violaba desde que tienes 8 años, no, y hija, tu abuelo no, sigue claro. vivo, a mí no me importa quién yo tenga que destruir. Por supuesto. Pero si eso es lo que yo necesito hacer para reconstruirme yo, pues so Lo be vas a it. decir, claro. So be it. Por supuesto que todo lo que se refiere a situaciones incestuosas familiares tiene que compartirse, porque es donde vemos la cadena más clara de compulsión a la repetición. Este caso que te voy a contar tuvo 3 generaciones. Es decir, es una mamá que llega a verme y me dice, estoy muy preocupada porque me casé, tuve una hija. Cuando mi hija tenía 7 años me volví a casar. Con mi segundo marido tuve un hijo varón. Y cuando mi hija tiene 17 años, me confiesa que mi segundo marido ha abusado de ella durante 5 años. Desde los 7 hasta los 12, 13 años. Dice, en ese momento yo me vuelvo loca, me enfurezco, lo saco de la casa, lo divorcio, pero no puedo decir nada, porque es el padre de mi segundo hijo. Claro. ¿Ya me claro. entiendes? Ay, Claro, Dios mío. Sí, es sí, el sí. padre del segundo hijo. Totalmente. Entonces, ella me dice, pero quiero que trabajes con mi hija porque mi hija tiene 21 años y no hay manera ni de que se case ni de que tenga novio. Y ya ha tenido muchas propuestas, ya todos los manda el demonio. Total, se trabaja, afortunadamente la chica sale adelante, se casa, tralala. Ella de repente empieza a ponerse muy enferma y me dice, vengo de ver a mi hermana que vive en Sonora y me acabo de enterar que a su hija, su marido la abusa, el padre de la niña. Y le digo, ¿y quién te lo dijo? Me lo dijo mi sobrina. ¿No te lo dijo tu hermana? No, mi hermana no me dijo nada. Entonces le dije, a ver, espérame. Son 2 hermanas ustedes y las 2 tienen caso de incesto en casa. Exacto. Porque una de las preguntas graves es, ¿cómo fue posible que un marido tuyo abusara de tu hija durante 6 años y tú no te dieras cuenta? ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que sale? Que ese papá, el padre de ellos, es decir, el abuelo de esta niña violada, tuvo una quiebra económica y encuentran una casa de refugio mientras se equilibra la economía, y entonces no hay más que 2 recámaras. En una recámara se duerme el papá con las 2 niñas y en la otra se duerme la mamá con los 3 varoncitos chiquitos. Uh-huh. Y ella, lo que me dice, es lo único que yo me acuerdo, es que por ahí de las 2, 3 de la mañana, todas las noches yo me salía a dormir al sillón de la sala. Y ahí aprovechaba. Tu papá, dime, ¿tu papá abusó de ti? Jamás abusó de ti. Y de tu hermana, no sé, nunca lo hemos hablado. ¿Sí? Sí. Entonces ahí ves la compulsión a la repetición. Sí. La paciente que me está hablando es la que tiene la hija que el marido la violaba. Sí, sí, sí. Y la otra hermana, su esposo, el padre de la niña, abusaba de ella. Entonces, por eso es importante que se pueda hablar de estas cosas. Le dije, tienes que ir a hablar con tu hermana, tienes que pasarte 10 días con ella para lentamente poder aflojar esto y que ella pueda hablar. Porque si no, ella nunca le va a creer a su hija que su marido ha abusado de ella. Ella va a encubrir ese hecho. Entonces, ¿cuáles son los secretos que tenemos que develar aquellos que sanan? ¿Cuáles son los que tenemos que preservar, digamos que en un contenedor más pequeño, los que tienen potencial de destrucción? Muchas veces... Pero a veces el que tiene potencial de destrucción es el que te va a sanar. Probablemente. O es el que necesitas para sanar. Probablemente. Pues, y también como que tienes, por ejemplo, en mi casa, nos develan el secreto, no nos develan un secreto de un familiar que si muere de SIDA porque era gay, sí, eso sí, velado, veladísimo, o sea, no se puede. Tabú. Pero sí de un tío que mató a otro señor y estuvo en la cárcel como 20 años. ¿Sí me explicó? Bueno, es que ahí lo que ves es que es tabú para tu familia el sexo, pero no es tabú para tu familia ni el asesinato, ni es vergonzante la cárcel. Sí, claro. Yo tenía una amiga que me decía, mi papá dice que ningún hombre es hombre hasta que no haya atravesado por la cárcel. ¿Así? Era un dicho en la familia de ella, claro. Que entrar a la cárcel era una forma de un hombre hacerlo más hombre. ¿Sí? Y nos los revelaron porque iba a la casa este tío, ¿me entiendes? Ajá. Va a venir tu tío fulanito de tal, no quiero ningún comentario, pero les quiero contar y órale. Y va. A ver, explica estas 3 cosas. El síndrome de aniversario. Sí. La lealtad familiar. Sí. Y los contratos ocultos. Ok, el síndrome de aniversario es esta tendencia del alma a que los hechos importantes en una fecha se repitan como importantes en las futuras generaciones. ¿Cómo? Esto es interesantísimo. Por ejemplo, en mi familia es marcadísimo el 12 de agosto. En el 12 de agosto ha habido muertes, en el 12 de agosto ha habido matrimonios, en el 12 de agosto ha habido premiaciones. En el 12 de agosto sucede algo en mi familia y el síndrome de aniversario sucede que el inconsciente lleva estas cuentas, sabe que en septiembre conmemoramos un accidente del que nadie nos habló y lo actualiza con otro accidente o lo actualiza con algo que significa perturbación para la familia. Esto quiere decir que nada es casual, sino que todo es causal. La causa es recuperar aquel hecho callado y ponderarlo y ponerlo en una nueva escena a la espera de que alguien nos explique lo sucedido. Hasta que no se revele el enigma, esto se va a repetir. Ahora, ¿qué es la lealtad familiar, Marta? La lealtad familiar sí está hablando de esto. Si la información y los datos que están en un sistema son para usarlos, esa información nos grita desde el inconsciente. Pues, ¿cómo vamos a desoír una voz de los mayores, es decir, de nuestros ancestros? Es como transgredir las expectativas, como si algo tratara de negarse a ser cumplido, o puede ser por parte de... es como, ¿qué les puedo yo decir? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que yo lo tengo totalmente fresco. En la familia de mi mamá, mi abuelo, su padre, fueron 19 hijos. Y de esos 19 hijos, uno de ellos amaba profundamente a una de sus hermanas que se llamaba Lucila.
sin querer, el día de los 15 años, toma un rifle y jugando con el rifle, antes de la fiesta de esta chica, se le dispara y mata a su hermana. ¿Sí? Mi mamá se llama Lucila en honor a ella. Yo me llamo Lucila en honor a ella. Mi hija se llama Lucila en honor a ella. Eso es lealtad al sistema. ¿Ya me entiendes? De alguna manera fue un hecho tan tremendo que tuvo que haber muchas repeticiones para que nadie olvidara que la tía Lucila había sido asesinada por su propio hermano y su hermano, olvídate que nunca levantó cabeza toda su vida, no se casó, no hizo nada de su vida, murió muy joven. Al revés, porque también es bien común, y lo hemos hablado muchas veces contigo, de abuelas, mamás solteras. Claro. Mamás solteras. Sí. E hijas mamás solteras. Por supuesto, eso se da hasta 4 generaciones seguidas. Es una forma de lealtad familiar. Es decir, de aquí todas coludas y todas rabones. O todas divorciadas. Mamá, o todas dejadas. No soy mejor que tú, ni peor que tú. Soy igual a ti. Abuela, yo no soy mejor que mi madre, ni mejor que tú. Soy igual que tú. Entonces, la lealtad... Qué fuerte lo que acabas de decir. Así es, ¿sí? Así es. Ni soy mejor ni soy peor, soy igual que ustedes. Luego entonces hago lo que ustedes. Para el sistema familiar lo que tenemos que entender es que todos somos inocentes. Todos somos inocentes. Inclusive el perpetrador de un mal, de alguna manera es inocente porque pertenece al sistema. Le está siendo leal a alguien del pasado. Sí, claro. Y está compensando algo del pasado. No sabemos qué. Eso no quiere decir, y aquí hay que tener mucho cuidado, que no tenga que ser juzgado también socialmente con un criterio social y legal. Es decir, si uno de los hermanos deja en la miseria a la madre y a todos los hermanos, se carga con la herencia, se larga a otro país y se vive viva la pepa, pues no vas a decir que no tenga una mirada. Pero en el momento en el que él hace eso, de alguna manera está vinculado con un ancestro, 1 o 2 o 3 generaciones atrás, que está llevando ese impulso para que la información previa sea vista. Entonces, ¿qué es lo que queremos hablar en relación a los contratos ocultos? Por ejemplo, nunca me lo dijeron, pero sé que bailar danza clásica con un tutú mostrando las piernas es de una mujer de la mala vida. Y aunque mi vocación sea ser bailarina, no seguiré mi deseo, porque al nacer firmé con sangre, la sangre de la familia, un contrato en el que aseguré no ser una mujer liviana. Entonces, engordo, soy pesada, no apta para bailar, oculto mi cuerpo y sobre todo mis piernas para ser fiel a la letra chica que me impide vivir libremente. Bueno, perdón. Eso es lealtad 3 semanas familiar. Estábamos hablando de eso con Adriana Esteban. Con Adriana. Sobre la comida, las emociones y la comida. De cómo uno ves familias y toda la familia es tiene obesa. problema de sobrepeso. Claro. Toda. Claro, ¿no? Claro, y muchas veces piensas que es problema de la dieta. Es problema Más del profundo. sistema que es leal. ¿Cómo va a haber una que se salga de esta homogeneidad familiar, de este pacto familiar? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Simple y sencillamente, aquellos secretos que crean que los van a descargar y pueden compartir, reúnanse, siéntense y digan, ¿saben qué? Yo quiero platicar con ustedes de esto. Y que cada quien me diga qué siente con esta información. Y que hagamos un pequeño ritual de honrar estos secretos que viene cargando la familia. Y decir, si es cierto, sí pasó. Sí. Claro, claro. Ahora, obviamente uno devela un secreto y se vuelve una absoluta liberación y una sanación de muchas cosas que viene arrastrando. Pero, ¿cuáles son los resultados de dejar ir el secreto? O sea, danos the upper side. La maravilla. Gracias por esa pregunta, que caminas con dignidad por la vida. Caminas con dignidad por la vida. Y ligera. Y puedes decir, si es cierto, sí pasó. Sí, en mi familia hubo un traidor a la patria. Y sí, en mi familia... ¿Ya me entienden? Sí. Caminas con esa verdad. Yo aquí pongo mucho el ejemplo de el hijo
de Escobar, el gran capo de la mafia colombiana, que cuando le hace una entrevista la CBS en Argentina, él dice: estoy al tanto de todo lo que la sociedad y la ley dice de mi padre. Yo lo único que sé es que fue el mejor padre del mundo. Desde ahí lo honro y lo amo. No justifico nada de lo que él haya hecho, pero no es para mí juzgarlo, que lo juzgue la ley y la sociedad. Yo soy el hijo de Pablo Escobar, en donde quiera que vaya, ya puedo decir que soy su hijo. Mucho tiempo no tuve que decirlo, ni mío ni de mi madre, porque estábamos ocultos, pero yo amo a mi padre, honro a mi padre y fue el mejor padre del mundo. ¿Sí? El tipo develó el secreto, el gran secreto de su identidad. Era el hijo de un personaje súper buscado, que primero huyen a Alemania y después se van a Argentina. ¿Sí? Ahí ves un ejemplo clarísimo. ¿Qué beneficio te va a dar? Te va a dar el beneficio. ¿Sabes yo qué siento? Siento que se renueve el amor. Que se renueve el amor. ¿Cómo? Porque es que se renueva el amor en la familia cuando los secretos se develan, porque empiezas a tener la madurez de ver que todos somos humana natura y podemos haber errado en algún momento. Y si un ancestro de nuestra familia cometió actos poco éticos o vergonzantes en ese momento para la sociedad, eso no hace a mi familia ni mejor ni peor. Claro. Porque no existen familias mejores ni peores. Oye, de lo más Todas son bonito familias. que escribiste aquí, no guardar secretos de familia pesados. Ahora sí que más pesado que Rebeca en brazos. Chonchos, ajá. Sí, sí. O sea, grandes, fuertes. Es Claro. que estás promoviendo la verdad. Claro. Claro. Eso está muy bonito, lo que pusiste aquí. Porque la verdad siempre te va a liberar, Marta. Sí. La verdad. The truth will set you free. Sí, y bueno, sobre todo de esta manera en la que, ¿qué es la esquizofrenia? La bipartición. Te voy a poner otro ejemplo precioso. Niños tartamudos. Muchas veces niños tartamudos que se detecta que no tienen ningún problema en las vías eferentes, aferentes y que toda su musculatura está perfecta para hablar. Muchas veces es que ellos se están dando cuenta que hay grandes secretos y cosas que los padres no se dicen. Y entonces ellos no pueden fluir. Porque es lo que no se dice. ¿Ya me entienden? Sí, Claro. sí. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que decir. ¿Sabes qué? En la familia si hay un autista, en la familia si hay una puta, en la familia si hay un gay, claro. Si hay un gay, en la los gays, familia les si hubo gays. SIDA, también hubo un suicidio. Claro. Con total apertura. Con total Hay apertura. un hombre. Oye, yo Homicida. tenía una tía Ay, gay homicida. y siempre se habló con absoluta apertura. Sí. Yo nunca tuve una tía gay mujer. Hombre sí, nunca. No, me lo ocultaron. Tía mujer. Del lado de mi padre. Sí. No. Sí, sí me entiendes. Y ustedes se sienten mucho más ligeras por poder abrazar esa verdad. Claro. En el caso, los casos más difíciles de abrazar necesariamente son los de incesto. Sí, claro. Porque son muy, muy difíciles Muy de fuerte. procesarse. Lucy Romero, ¿dónde te encuentran los cuentas?